Para el coronavirus, lo mejor es el distanciamiento social. No salir de casa a menos que sea una verdadera necesidad. Cuidar a los mayores y usar la prevención. Lávese las manos con agua y jabón. Este es un mensaje de Radio América, la estación para combatir la desinformación. Y a continuación su programa Consejos Neurológicos. Queda con ustedes el neurólogo William Vara Jiménez. Muy buenas tardes, queridos amigos. Una vez más con ustedes, Patricia Valverde, y usted ya escuchó, ya estamos con el doctor William Vara Jiménez, el neurólogo de la comunidad. Le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Buenas tardes, Patricia. Gracias. Lo mismo. Y buenas tardes a los oyentes de Radio América. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a usted, y vamos a invitar ya a nuestros oyentes que quieran participar con usted haciendo sus preguntas. Pues esta es su oportunidad. Los números telefónicos están abiertos. El 301-9620900 es el número de cabina. 301-9620900, y también está el 240-490-6262, que es el número de WhatsApp. Envíe su pregunta, texto o mensaje de voz. Una vez más, 240-490-6262 disponible para usted para que envíe sus mensajes de texto o mensajes de voz. Y como ya es de costumbre, pues nosotros estamos también en Facebook Live con el doctor William Vara Jiménez. También usted tiene la oportunidad de poder enviar sus preguntas vía Facebook. Así que varias oportunidades de usted hacer sus preguntas, no las deje pasar y no espere pues al último. Haga sus preguntitas lo más pronto posible, porque el tiempo a veces se nos va volando. ¿Verdad, doctor? ¿Cómo no, Patricia? Sí, y estamos aquí para responder a cualquier pregunta que tengan sobre neurología, o algún comentario, algo especial que nos quieran compartir sobre algún síntoma neurológico o alguna experiencia que involucre el sistema nervioso también. Y estamos para eso, y creo que me gustaría empezar un poquito tocando el tema del dolor de cabeza. Ese es uno de los síntomas más frecuentes que encontramos en la práctica neurológica. Así es. El dolor de cabeza. Es una preocupación el dolor de cabeza, porque uno tiende a equivocarse, digamos, tratando de automedicarse sin saber exactamente qué es lo que tiene, porque los dolores de cabeza son tan diferentes, duelen en diferentes lugares, y uno no sabe qué es lo que tiene, si tiene una neuralgia, una sinusitis, o es un tumor en la cabeza, o algo que le está pasando, que le está haciendo cambios en su sistema. Pues uno no sabe, y la persona, ¿quién sabe? Es usted, Doc. Evidentemente es algo que es complejo, ¿no? Porque hay que, precisamente como mencionabas, hay muchas posibilidades, y hay que entender que hay muchas cosas que pueden doler en la cabeza, ¿no? Empezando desde el mismo cuero cabelludo, que puede ser muy sensible muchas veces, hasta el cráneo. Si uno se ha pegado un golpe, pues puede tener una contusión o alguna cosa, algo en el cráneo propiamente. O puede tener dentro de las estructuras del cráneo, hay muchas que duelen realmente, especialmente las membranas que cubren el cerebro, las meninges que llamamos, pueden doler también. El cerebro mismo, el tejido nervioso como tal, realmente no duele casi, no duele prácticamente, sino las membranas que tienen muchas terminaciones nerviosas. El cerebro como tal, no tanto, y dentro del cerebro pues están también dentro del cráneo, y bien dentro del cerebro estarían, por ejemplo, vasos sanguíneos. Entonces ellos también pueden doler, porque esas son estructuras muy sensibles, y allí es donde se localizan muchos receptores nerviosos, fibras nerviosas, que son las que transmiten el dolor. Entonces el dolor de cabeza puede ser algo propiamente de la cabeza misma, pero puede ser originario de otras estructuras, o sea, del sistema nervioso mismo, o de otras estructuras que no tengan que ver con él. Los senos paranasales, nosotros tenemos esas estructuras óseas, esas cavidades que se llaman senos paranasales, que si se inflaman producen la sinusitis. Esas son cavidades huecas, y allí puede acumularse líquido, pueden formarse quistes también, y el problema volverse crónico. Entonces es bien complejo, dependiendo de qué está originando el dolor, dependiendo de qué tan
Crónico es el problema. Nosotros llamamos crónico cuando algo sucede, en general más de 3 meses, podemos decir. Algo más reciente, de pronto subagudo, y algo bien reciente, algo agudo. Se llama el dolor de cabeza agudo, pues tiene sus propias causas. Cualquier enfermedad puede ser una enfermedad crónica que se repite muchas veces, como en el caso de la migraña, y dará un dolor agudo, pero tiene una historia muy típica, ¿no? De que ya lleva mucho tiempo con esa historia. Si el problema se da cuando le empieza por primera vez el dolor que nunca le había dado antes, y ahí sí se convierte en una... Doc, una preguntita, en lo que usted está hablando eso justamente, ¿podría más o menos usted dar como una pequeña descripción? Obviamente no es a veces tan clara, digamos, decir uno que usted pueda decir, si usted le duele es eso lo que usted tiene, porque obviamente el paciente tiene que venirlo a ver a usted para que pues usted empiece con todo las preguntas que usted usualmente hace para llegar a lo que en realidad está pasando. Pero digamos, si yo vengo y le digo, mire doctor, yo tengo el dolor en la parte izquierda del ojo para arriba y es un dolor pero súper agudo, que no puedo ni siquiera abrir el ojo y que siento que se me está saliendo solamente esa parte izquierda del ojo para arriba, y aunque tome medicina, lo que sea, no se me pasa. ¿Usted más o menos podría ya, digamos, decir de qué se trata? Sí, es difícil porque las cosas depende, precisamente hablando, si es un problema que se repite siempre en el mismo lugar, le ha dado varias veces de pronto por bastante tiempo, meses o años, pues entonces uno piensa de pronto un problema de una neuralgia, de una migraña ocular, por ejemplo, de una neuralgia facial, algo muy característico. Pero si es reciente, si es la primera vez que le da, entonces uno tiene que pensar en los problemas recientes, agudos. Siempre lo primero que uno tiene que descartar es un problema vascular. Y hay cosas de los vasos sanguíneos que pueden doler en el ojo, especialmente si usted tiene, y sobre todo si tiene cambios en el ojo, cambios de la visión, puede tener un problema de la retina, un problema de una arteria oftálmica, y ahí podría ser otras causas, por ejemplo, de inflamaciones o de inclusive hasta de infecciones o de un aneurisma, por ejemplo, de esa región también. Entonces, es diferente el tema del dolor agudo, que en general uno podría decir, si usted nunca ha tenido esto antes, lo presenta, consulte. Eso sí, consulte, porque puede ser algo muy peligroso. Puede ser el primer episodio de algo crónico que le va a seguir repitiendo, pero es mejor lo nuevo en neurología. Siempre es mejor consultarlo porque tiene esa implicación de una posibilidad de un evento que puede ser peligroso, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un evento vascular. Entonces es mejor consultarlo, pero ya el dolor cuando es crónico, repetitivo, entonces hay ciertas características, y los grupos principales que uno divide realmente son las cefaleas. Cefalea quiere decir dolor de cabeza por tensión, que le llamamos, sí, en donde hay mucho de aspectos de espasmo muscular y demás, y cefaleas vasculares, donde cabe el tipo migraña, que es de lo más común que hay, por supuesto. Ok. Antes de continuar con ese tema, doctor, pasemos con la señora María, que la tengo en línea. Le recuerdo, señora, si usted tiene preguntas para el doctor, recordemos, el neurólogo de la comunidad, él pues trata, así como estamos hablando el día de hoy, acerca de dolores de cabeza, neuralgias, problemas de sueño, el estrés y todo lo que usted, Parkinson, preguntas así, usted puede llamar para hacer al doctor, el 301-962-0900, y también enviar su mensaje de texto o voz al 240-490-6262, y el Facebook Live también está para eso. Adelante, María, con su pregunta. Aló, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, María. Ya, quisiera hacerle una pregunta, bueno, son varias en una. Tengo un nieto que tiene 4 años, va a tener 5 el 21 de agosto. A él le detectaron leve autismo porque él no hablaba hace un año atrás, pronunciaba palabras pero no hablaba. Empezó a tener hace un año terapias, speech terapias, y luego se fue 3 días al colegio especial público y le dijeron que tiene leve, está entre el límite del autismo. Ahora él habla, él se comunica, sigue teniendo el speech, pero no le dijeron que todavía no está a tiempo de tomarle el test realmente si él tiene o no neurológico. Lo otro es que es un niño totalmente inteligente. A mí me sorprende porque desde antes de los 4 años él ya pronunciaba, leía, y ahora lee perfecto. Él a sus 4 años y medio se ha leído como 30 libros de niños, y en ese tiempo está en casa. Él aprende, tiene una memoria que si le enseña a usted
cuenta del 1 al 200, se lo aprende rápido y no se lo olvida. Y está con la terapia de modificación de conducta, porque es un poquito, tiene sus momentos de que hace violencia y todo, pero lo está haciendo bien. No sé qué me puede dar alguna idea respecto de mi nieto. Sí, es un problema que es muy delicado, porque cuando el paciente, el niño tiene autismo, generalmente se diagnostica en los niños. Es un trastorno del desarrollo en el cual puede haber problemas del comportamiento y problemas del lenguaje, y tiene un grado de severidad que es variable para cada persona. Puede ser muy severo, hasta retraso mental, pero puede tener algo muy leve, ahí en el límite, y pueden funcionar normalmente prácticamente. Hace parte de lo que se llama el espectro de trastornos de autismo, que va en diferentes grados, como digo, y puede, en un extremo estaría eso, en otro extremo estarían trastornos como la enfermedad del síndrome de Asperger, que le llaman, y tiene alguna correlación también con ciertos estados psiquiátricos, pero este es un problema del desarrollo, y la verdad, 4 años es posible que empiece a mostrar ya signos tempranos. Hay niños que se presentan muy temprano, generalmente es un poco mayor, y puede ser empezarse a tener problemas de socialización, por ejemplo. No sé qué tanto socializa él, pero antes de llegar a ese tipo de diagnóstico es bueno descartar otros problemas. Un problema muy frecuente, que lo he visto muchas veces, es problemas son problemas del lenguaje y de la comunicación, es un problema de la audición. Si el niño no oye bien, y a muchos niños que tienen problemas de la audición se le diagnostican erróneamente con autismo, porque no se conectan bien, pero no están oyendo bien. Entonces, hacerle una buena evaluación neurológica, una buena evaluación pediátrica es necesaria en todo momento, porque realmente no hay una prueba, así, la sangre o algo que le diga, aquí está el diagnóstico para autismo. Es un diagnóstico que es clínico, 100%. Él ya tuvo su evaluación del oído y todo está bien. Él ya, todo está perfectamente bien en el oído. Tiene algunas reacciones de su temperamento, un poco autismo, pero no es el total. Entonces queríamos saber a qué edad él exactamente se le puede hacer una evaluación neurológica. No, yo creo que en esta edad también, porque lo importante ahí es establecer un examen, una evaluación básica, y hacerle seguimiento, ¿no? Y de acuerdo a los síntomas que vayan presentando, las deficiencias que va teniendo, entonces intervenir, ¿no? Desde el punto de vista de educación, por ejemplo, para tratar de maximizar su potencial. Con respecto a su inteligencia, a la memoria, él es bastante desarrollado en eso. A su edad que él tiene, a veces a uno lo sorprende, porque él escribe. Si usted le dicta, él lo escribe. ¿Es normal? Sí, claro, ¿no? Y eso, pues, eso de la inteligencia es variable también entre los niños en general. Pero como le digo, el autismo puede presentar diferentes grados de severidad, y es bueno que tenga ese tipo de facultades, porque eso habla de que está en una severidad menor, ¿no? De lo que podría estar. También hay que hacer exámenes para descartar de pronto otros trastornos que están asociados. Él ya puede hacerlo el examen. Sí, claro que sí. Sí, señora, ella puede él hacer el examen. Así es. María, le voy a dar el número telefónico del doctor para que pueda llamar y hacer una cita. Es el 240-221-8052. 240-221-8052, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted, mi señora, y mucha suerte. Vamos a mandarle un saludito a Yuli Guzmán, que ella manda un saludo desde El Salvador. Dice: bendiciones, doctor. Ella nos está escuchando por Facebook Live. Vamos a pasar con la siguiente llamada. Gracias, Omar, adelante. Hola, buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igualmente, un gusto al doctor Vara Jiménez también. Gracias, señor Omar. Lo mismo. ¿Me escucha, doctor? Sí, señor. Gracias. Ok, bueno. Muchísimas gracias. Le estoy llamando precisamente como neurólogo. Quisiera que usted nos ilustrara esto del coronavirus o el COVID-19, que muchas personas dicen que pierden el olfato y el gusto. Usted me imagino que tendrá alguna experiencia ya con esta información.
a qué se debe que se pierde esa sensibilidad. Obviamente el virus es el que lo provoca, pero en el cerebro, ya que en el cerebro es donde están todos los sentidos. ¿Nos puede usted ilustrar al respecto, por favor? ¿Qué consiste esto? Claro, se piensa, ¿no? La verdad, no sabemos exactamente, porque todavía no se sabe, ¿cierto? Pero se piensa que este virus, como muchos de los coronavirus, porque después el COVID-19 no es el único coronavirus, hay muchos, y tienen cierto neurotropismo, que es cierta afinidad por las terminaciones nerviosas, y pueden invadir y penetrar las terminaciones nerviosas. Entonces, se pensaba mucho que se piensa que podrían ser efectos locales en la membrana de la mucosa nasal o a nivel de las papilas gustativas, pero en realidad es más una invasión o un ataque a las terminaciones nerviosas propiamente, y puede viajar a través de los axones de los nervios, puede viajar inclusive hasta los núcleos, hasta los centros de la olfacción, del olfato. Entonces es más que todo por ataque directo a las fibras nerviosas, es lo que se piensa en este momento, la teoría más relevante en este momento. Los estudios iniciales muestran la patología más que todo de las terminaciones nerviosas, tanto del olfato como del gusto. El olfato y el gusto son sensaciones que se llevan, el olfato directamente, el nervio olfatorio, en las terminaciones en la nariz entran rápido al cerebro, ¿sí? Y las terminaciones del gusto se llevan por varios nervios también, pero últimamente todo termina en el cerebro también. Lo interesante es que a pesar de que hay ese neurotropismo, síntomas propios del sistema nervioso central en la enfermedad del coronavirus sí están presentes y son frecuentes: dolores de cabeza, mareos, y puede tener diferentes tipos de sensaciones que son no específicas, no nada de particular. Por ejemplo, abscesos, por ejemplo, no se ven. Se han presentado algunos casos de derrame cerebral que son discutidos realmente la patología directa sobre el sistema nervioso o a través de los problemas de la coagulación, pero en principio puede haber un ataque al sistema nervioso, pero no, la patología central no es del sistema nervioso, aunque hay todavía un par de teorías por confirmar. Por ejemplo, que si aquellos pacientes que se agravan de la frecuencia respiratoria y que terminan entubados, muy probablemente tengan un ataque al centro respiratorio dentro del cerebro, es una posibilidad, y la vía de llegar allí, al centro respiratorio, es precisamente a través de los nervios de la olfacción y del gusto, que pueden últimamente llegar a esa zona que tenemos nosotros en cierta parte que se llama la médula oblongada, en donde están los núcleos de esos nervios, los núcleos centrales, y está la zona de la respiración también. Entonces es bien interesante, pero la respuesta para su pregunta es que se cree que es un ataque directo al sistema nervioso central, a los nervios que llevan la olfacción y el gusto, y de ahí al sistema nervioso central. Ok, bueno, gracias Omar por tu llamada. Le recuerdo el número telefónico del doctor William Vara Jiménez, 240-221-8052. La clínica está funcionando, está abierta, así que usted puede llamar a hacer su cita. 240-221-8052. Si desea enviar mensajes de texto, lo puede hacer al 240-490-6262. También está el Facebook Live, donde puede enviar su pregunta o simplemente llamarnos al 301-9620-900. Continuamos, doctor, con el tema dolor de cabeza. ¿Cómo no? Pero antes de pasar, van a extender un poquitico solamente para informar que el ataque al olfato y el gusto, porque el gusto depende mucho del olfato, también es común en cualquier enfermedad respiratoria, ¿no? Pero la causa principal en esos casos es como una inflamación local de las membranas. La pregunta específica para el COVID, hablábamos de la penetración a las terminaciones nerviosas, más allá de la infiltración o de la irritación local de la membrana de la mucosa. ¿Cómo no? Sigamos entonces con el dolor de cabeza. Entonces, decíamos que el dolor de cabeza es muy complejo en sus causas, dependiendo del tiempo que lleve y dependiendo de qué parte del cerebro está afectado también. Entonces las manifestaciones van a ser diferentes, ¿no? A uno le puede doler la cabeza, por ejemplo, por sinusitis. Típicamente, los senos paranasales, si se inflaman, le van a dar un dolor de cabeza en la parte de adelante. Eso es lo que hace uno tomar la historia para ver la localización, el tiempo, el patrón que tiene, y ese dolor de cabeza típicamente le aumenta cuando uno se agacha. Entonces ese uno le sugiere muchísimo en la semiología, que es el estudio de los signos
los signos de las enfermedades, lo sugiere mucho. Un dolor de cabeza en la parte de adelante que se agacha y se pone esa pesadez, se aumenta más cuando uno se agacha, sugiere sinusitis, eso es una posibilidad. Si el dolor de cabeza está de pronto un poquito más en la parte de atrás, ¿cierto? Ahí tenemos muchos músculos en la parte de atrás que se conectan con la nuca también, con la parte del cuello en la parte posterior, y allí si hay tensión muscular, hay muchos músculos, eso puede generar también dolor de cabeza tensional también en ese caso. Pero hablando de la migraña propiamente, que es de lo más común, es un problema vascular. Quiere decir que el origen de la migraña ya se sabe, está en los vasos sanguíneos. Se piensa que hay una cierta irritación de esos vasos sanguíneos que los hacen muy susceptibles para dilatarse o contraerse, y eso le da el grado de pulsación que mucha gente refiere como dolor de cabeza pulsátil, ¿no? Que ese es el tipo de dolor de cabeza que se presenta en muchos pacientes con migraña, una pulsación que le da, que puede suceder en cualquier parte de la cabeza, porque tenemos vasos sanguíneos, arterias, específicamente arterias en toda la cabeza. Entonces, el dolor de cabeza de migraña puede ser en cualquier parte de la cabeza, puede ser migraña ocular, como mencionábamos inicialmente, puede ser en un lado de la cabeza, tiende a estar casi siempre en la misma localización, pero puede cambiar al otro lado, y después de allí puede extenderse también, ¿no? Especialmente porque cuando alguien empieza a sentir dolor aquí y se estresa, pues entonces ya empieza a sentir un poco más global el dolor de cabeza. Entonces, un dolor de cabeza pulsátil, ¿cierto?, que esté generalmente de un solo lado, sugiere de pronto, y que sea un dolor de cabeza repetitivo, crónico. La migraña tiende a venir así, en ataques que van y vienen, y inicialmente son esporádicos, de pronto varios meses, de pronto años, ¿cierto? Pero con el paso del tiempo se puede volver más crónico, se puede volver muy, muy, muy persistente y muy frecuente también, cuando el dolor de cabeza se vuelve crónico. Entonces, la migraña, esas dos características, ¿no? Lo agudo que es, a veces hay unos síntomas antes de que le duela la cabeza, como que le avisa al paciente que le va a dar. Por ejemplo, hay gente que le molesta un poquito la boca, el estómago, que llamamos aquí en la parte superior del abdomen, le puede dar náusea, le puede dar ciertos síntomas, puede ser un olorcito que le dé o de pronto alguna sensación extraña que tenga, o cambios visuales ante lo que se llama el aura de la migraña. Entonces, en algunos pacientes, no en todos, hay esa aura que hay. Y luego viene el dolor propiamente, que es un dolor agudo, intenso, que puede durar muchas horas, puede durar bastante, puede durar todo el día también. Entonces, en esa historia clásica de migraña, generalmente pueden haber también síntomas asociados. Como es un problema de la circulación, de los vasos sanguíneos, entonces el síntoma va a depender de cuál parte esté afectada. Entonces, en una migraña le puede dar, por ejemplo, al paciente mareo, le puede dar también, cambios de visión, ver lucecitas, ver manchitas también, un ataque de migraña clásico agudo, y le puede dar también molestias de la luz le fastidia al paciente, lo que se llama la fotofobia, le molesta también el ruido. Entonces, ese es el ataque clásico de migraña, que es muy común, y que con esos síntomas, con esa historia, pues uno diagnostica fácilmente la migraña, ¿cierto? Así sería muy fácil. El asunto se complica es porque cuando ya se vuelve crónico, bien sea por migraña o por cualquier otra cosa, los síntomas ya no son tan clásicos. Y entonces puede haber un paciente que se queje de dolor de cabeza crónico, en el cual cambia, ya es un dolor tipo presión, por ejemplo, una presión o una pesadez, y de pronto ya no tiene todos los síntomas que decíamos, no tiene ni mareo, ni le molesta la luz, sino a toda hora una presión que le da en la cabeza. Puede ser solamente eso, puede ser un caso de migraña. Entonces, la migraña, el mensaje aquí es que no tiene que ser la que la gente dice, no, yo sí sufro de dolores de cabeza, pero yo no sufro de migrañas, porque están pensando en esos ataques clásicos agudos que hasta le da náusea, ganas de vomitar o vómito, y no tiene que ser así. La verdad, cuando un dolor de cabeza es crónico, no importa las características, casi siempre hay que pensar en migraña, y vale la pena hacer un tratamiento si no le encuentra ninguna otra causa para migraña, porque frecuentemente el paciente responde. Entonces, aquí la idea es, cuando viene el paciente a la clínica con un dolor de cabeza crónico, tomar una muy buena historia, ¿sí? Para descartar otras cosas. No es posible que el paciente necesite, por ejemplo, una imagen del cerebro, ¿no? Porque mencionabas, Patricia, antes que un tumor puede ser un causa de dolor de cabeza. Claro que sí, los tumores pueden ser causas de dolor de cabeza. Una historia típica con el tumor es que el dolor de cabeza se da
en la mañana. No es que sea exclusiva, pero se da en la mañana, lo cual es frecuente para los tumores, pero no es exclusivo. Los tumores son raros realmente. Hay muchas más causas de dolores de cabeza en la mañana, ¿no? Por ejemplo, el mal dormir. El mal dormir, en el caso de la apnea del sueño o de cualquier otra causa, también puede producir dolores de cabeza en la mañana. Entonces estamos hablando ahorita de que el tiempo, la hora en que molesta también es importante, saber si el dolor de cabeza es en la mañana o es todo el día, cuánto dura también. A veces el dolor de cabeza, el paciente se levanta con dolor de cabeza y ya a los 15 minutos ya está bien, por ejemplo. Entonces, esos detalles de la historia son los que le van a uno dando a entender si esto es una migraña o de pronto otra causa, una sinusitis o de pronto un dolor de cabeza tensional. Claro, doctor, ¿y qué pasa? Acá nos hace una pregunta, que qué pasa cuando el dolor es en la parte derecha, como por donde la sien, punzante, está por lo menos por una semana, y después viene y se pasa al otro lado, a la parte izquierda, con un dolor agudo punzante durante todo un día? No, nada. ¿Qué es lo que pasa eso? La verdad que no es nada específico. Entonces, dos grandes grupos de dolores de cabeza, los vasculares, el ejemplo clásico es la migraña, y los musculares o tensionales, que le llamamos así, y eso debido muchas veces al estrés o a otras causas también, pero a la larga, sí, se mezclan los dos, y la cefalea más común de todas es la cefalea mixta, los dolores de cabeza porque tienen un componente o el otro. Esas características que está preguntando el señor no son exclusivas de uno o del otro, depende muchísimo. Hay muchos tipos de dolor de cabeza también, y dentro de cada categoría, por ejemplo, la vascular. Por ejemplo, hay dolores de cabeza por clúster, que son los ataques típicos, que son lo que está de pronto viene y de un momento a otro le da tremendo dolor de cabeza punzante, como que le estuvieran dando con una aguja o con un pinchazo allí, frecuente, un martillazo, pero no tan grueso, digamos, más fino, algo bien agudo, y que le da como si le estuviera metiendo una punzón de le llama ice spike, le llama eso, como un filo de una puya para partir el hielo, por ejemplo, y es bastante frecuente. Eso se llama una cefalea por clúster. También hay muchos tipos. La hemicrania es dolor de cabeza de un lado nada más de la cabeza, continua también. En el caso de los dolores de cabeza de las sienes, que le llamamos en la parte temporal, hay que tener en cuenta, especialmente en la gente de edad, la posibilidad de una inflamación de una arteria que pasa por allí, que se llama la arteria temporal, y eso podría ser una arteritis temporal. Es uno de los dolores de cabeza más peligrosos que hay, porque pueden producir daño de la visión, pérdida de la visión también. Entonces, cada dolor de cabeza es diferente en cuanto a la manifestación, en cuanto a las causas, en cuanto a la historia, y no hay dos pacientes que sean iguales. Es importante hacer una buena evaluación. Entonces yo diría, para más o menos resumir, cierto, que si el dolor de cabeza uno se toma un analgésico de esos que venden cualquiera, cierto, acetaminofén o ibuprofén, y toma un par de esos y toma un par de días y no mejora, cierto, especialmente si el dolor de cabeza es de relativo comienzo reciente, entonces es mejor consultar también, porque algo debe estar pasando, ¿no? Entonces ahí ya tenemos que, si el dolor de cabeza es nuevo, reciente, agudo y no tiene una explicación, es el peor dolor de cabeza de mi vida, ¿cierto? Nunca me había dado, es mejor consultar pronto, casi que inmediatamente, porque puede ser algo peligroso. Si es un dolor de cabeza ya no tan reciente, ¿cierto? Un poquito más, pero que no se mejora con las medicinas corrientes que compra uno en la farmacia, también consulte. Ok. Bueno, pues entonces, el número telefónico para usted consultar si tiene esa clase de problemas o tal vez otros, es su oportunidad de llamar para hacer una cita al 240-221-8052. 240-221-8052 es el número de la clínica del doctor William Vara Jiménez. Pues se nos fue el tiempo y nosotros estamos de regreso el próximo lunes a la misma hora, 3 de la tarde en punto. Doctor, que tenga un feliz resto de semana. Cuídese. Gracias, Patricia, y gracias a los oyentes de Radio América por acompañarnos. Hasta la próxima. Y hasta aquí su espacio.